Durante milenios, el ser humano miró al cielo con envidia y anhelo. Soñamos con escapar de la tierra, con tocar las nubes. Era un sueño imposible, pero hay algo en nosotros que se niega a aceptar esa palabra. Esta es la historia de cómo ese sueño dejó de serlo. Es una historia de genios, rivalidades, guerras y una obsesión que en apenas 66 años nos llevó de nuestros primeros artilugios de madera y tela a dejar huellas en otro mundo. Hoy emprendemos un viaje de 2300 años, desde las cometas en la China antigua hasta los aviones supersónicos, porque esto no es solo la historia de máquinas, es la historia de nuestro valor, ingenio y ambición desmedida. Nuestro viaje no empieza en 1903, empieza mucho antes, con el mito de Ícaro en Grecia, una advertencia sobre la ambición. En la China del siglo IV a.C., donde generales como Lu Ban usaban cometas gigantes para enviar señales e incluso espiar, fue el primer uso militar de un artefacto más pesado que el aire. El primer soñador sistemático fue un hombre del Renacimiento, Leonardo da Vinci. Obsesionado con el vuelo, dibujó cientos de esquemas. Su ornitóptero era inviable, pero sus ideas eran geniales. Entendió algo crucial: el aire es un fluido, y volar es dominarlo. Sus cuadernos son el primer manifiesto de la aviación. El primer paso real fue con algo más ligero que el aire: el globo. En 1783, los hermanos Montgolfier hicieron que un gallo, un pato y una oveja fueran los primeros seres vivos en elevarse sobre París. Poco después, el primer hombre se atrevió. Era magia, pero un vuelo a la deriva. El hombre que puso los cimientos científicos fue el inglés Sir George Cayley. A principios del 1800, identificó las 4 fuerzas del vuelo: sustentación, peso, arrastre y empuje. Diseñó planadores con la forma correcta. En 1853, su cochero realizó el primer vuelo planeado de la historia y dimitió de inmediato. Cayley fue el padre de la aerodinámica. El plano estaba listo, faltaba el motor. La segunda mitad del siglo XIX fue de experimentos frenéticos y fracasos espectaculares. Héroes como Otto Lilienthal, el hombre vuelo, realizó más de 2000 vuelos en planadores. Su muerte en 1896 recordó el precio de este sueño. Entonces entraron 2 hermanos dueños de una tienda de bicicletas en Ohio, Wilbur y Orville Wright, los famosos hermanos Wright. Su enfoque fue metódico. Construyeron un túnel de viento, diseñaron un sistema de control sobre 3 ejes, la base de todo avión hoy, y crearon un motor ligero y potente. El lugar: Kitty Hawk, Carolina del Norte. La fecha: 17 de diciembre de 1903. Hace frío y sopla un viento fuerte. A las 10:35, Orville se tumba sobre el frágil biplano de madera y tela, el Flyer 1. El motor tose y arranca. El aparato avanza y se eleva. Durante 12 segundos recorre 37 metros, menos que la envergadura de un 747 moderno. Pero en ese momento, el mundo cambió para siempre. Ese día hicieron 4 vuelos. El último duró 59 segundos y recorrió 260 metros. La era de la aviación había nacido. Pero el mundo no lo creyó. Tuvieron que demostrarlo. Mientras, otros pioneros como el brasileño Santos Dumont o el francés Louis Blériot, que cruzó el Canal de la Mancha en 1909, captaban titulares. La aviación despegaba. Y entonces, la tragedia humana dio un giro oscuro. Estalló la Primera Guerra Mundial. La guerra ha sido el gran acelerador tecnológico. Entre 1914 y 1918, los frágiles aviones de reconocimiento se transformaron en cazas ágiles y bombarderos mortíferos. Nombres como el Fokker DR-3 del Barón Rojo se volvieron legendarios. Motores más potentes, estructuras más resistentes, ametralladoras sincronizadas. La aviación dejó de ser curiosidad para ser un arma. Tras la guerra, expilotos y aviones sobrantes encontraron nuevo propósito: el transporte.
Nacieron los servicios postales aéreos y las primeras líneas de pasajeros. Surgió el aviador explorador. En 1927, Charles Lindbergh hizo la primera travesía en solitario sin escalas del Atlántico Norte, de Nueva York a París, en el Spirit of St. Louis. Su hazaña de 33 horas capturó la imaginación del planeta. La aviación unía continentes. Luego vino la Segunda Guerra Mundial. El salto tecnológico fue aún mayor. Aviones totalmente metálicos, radar y el gran salto, el motor a reacción. Alemania voló el primer jet operacional, el Messerschmitt Me-262, aunque demasiado tarde. Bombarderos como el B-17 Flying Fortress llevaron la contienda al corazón del enemigo. La aviación era el factor decisivo. Terminada la guerra, el mundo estaba listo para volar en serio. Los exbombarderos se convirtieron en aviones de pasajeros. Llegó el Douglas DC-3, que democratizó el vuelo. Luego los reactores comerciales, el de Havilland Comet y el Boeing 707. De repente, el mundo se encogió. Cruzar un océano pasó de ser aventura de días a viaje de horas. Nació la era del jet set. Con lo básico dominado, había nuevos límites que romper. El primero, la barrera del sonido. Se creía infranqueable, hasta el 14 de octubre de 1947. A bordo del cohete con alas Bell X-1, Glamorous Glennis, el capitán Chuck Yeager, con costillas fracturadas, voló más rápido que el sonido. El estampido sónico retumbó en el desierto de Mojave. Habíamos roto otro imposible. Pero la barrera no era la velocidad, sino la altitud. ¿Y si salíamos de la atmósfera? La aviación y la astronáutica se dieron la mano. La Guerra Fría trasladó la rivalidad al espacio. En 1957, la URSS lanzó el Sputnik. En 1961, Yuri Gagarin orbitó la Tierra. Luego, Kennedy lanzó el más grande desafío, llevar a un hombre a la Luna. El 16 de julio de 1969, un cohete Saturno V, la máquina más poderosa jamás construida, despegó. 4 días después, Neil Armstrong y Buzz Aldrin descendieron a la superficie lunar. El Águila ha aterrizado. Armstrong pisó el polvo gris, un pequeño paso para un hombre, un gran salto para la humanidad. En 66 años, pasamos de 37 metros sobre una duna a 384.000 kilómetros de casa. Desde entonces, la aviación no ha parado. Tuvimos el Concorde, supersónico, gigantes como el Airbus A380, aviones furtivos como el F-22 Raptor, y la revolución actual, drones y aviación eléctrica y autónoma. Mira a tu alrededor. Ahora mismo, 500.000 de personas vuelan sobre nuestras cabezas. Lo que hace un siglo era milagro, hoy es rutina. Ese es el triunfo. La historia de la aviación es un espejo de lo mejor y peor de nosotros como humanidad. Nació de curiosidad y ambición, se forjó en conflictos y guerras, se consolidó en el deseo de conectar continentes. ¿Y el futuro? Ya lo escribimos. Cohetes reutilizables, aviones hipersónicos, taxis aéreos autónomos y quizás aviones de hidrógeno. La lección es clara, ningún sueño es demasiado alto. Los hermanos Wright lo demostraron. Cada vez que subes a un avión, no usas un transporte, participas en un sueño milenario. Vuelas en la cresta de una ola de ingenio, coraje y negativa a aceptar límites. La próxima vez que veas el rastro de un avión, recuerda esta historia. A los soñadores, pioneros, a los que se estrellaron y a los que llegaron más lejos. Ese punto plateado es símbolo de una verdad. Al final, a la humanidad se le dio el cielo y decidimos tomarlo. Y recuerda que la palabra imposible solo es eso, una palabra. ¿Cuál será el próximo gran hito? ¿Viajes comerciales al espacio? ¿Aviones totalmente autónomos? Déjamelo en comentarios. Si este viaje te inspiró, dale like y suscríbete. Eso me ayuda un montón. Nos vemos en el próximo vuelo. Saludos.